Este texto me parece importante porque explica lo de la guerra florida. Entonces dice, aquí quien habla es ni más ni menos que el Tlacaele. Entonces Tlacaele dice, sacrifíquense esos hijos del sol, que no faltarán hombres para estrenar el templo, cuando estuviese del todo acabado. Porque una vez que los mexicas ya tienen poder, pues entonces van a ¿cómo se dice?, a rehacer su templo, el templo mayor que tienen ahí en su ciudad, lo van a hacer grande, fastuoso, pues porque ya son poderosos, ¿no? Y ellos mandan ahí. Entonces está hablando sobre eso, ¿no? Sobre el templo que ya se está haciendo. Porque yo he pensado lo que hoy más se ha de hacer y lo que se ha de venir a hacer tarde, vale más que se haga desde luego, porque no ha de estar atenido nuestro Dios a que ofrezca ocasión de algún agravio para ir a la guerra, sino que se busque un cómodo y un mercado donde, como a tal mercado, acuda nuestro Dios con su ejército a comprar víctimas y gente que coma, y que bien, así como a boca de comal de por aquí cerca, halle sus tortillas calientes cuando quisiera y se le antojase comer, y que nuestras gentes y ejércitos acudan a estas ferias a comprar con su sangre y con la cabeza y con su corazón y vida las piedras preciosas y esmeraldas y rubíes y las plumas anchas y relumbrantes, largas y bien puestas, para el servicio del admirable Huitzilopochtli. Entonces, bueno, lo que está explicando este texto es lo que van a hacer los mexicas, ¿no? Ellos no solamente se toltequizaron, se volvieron ya parte, ya tomaron la cultura tolteca que había en la región, sino que ahora que ya son los señores políticos los que mandan en la región, pues van a cambiar ahora, pues ya mucho hasta de la cosmovisión náhuatl. Bueno, lo que está pasando aquí es que el mismo Tlacaele lo está diciendo, es que su Dios es un Dios guerrero, quiere víctimas para el sacrificio, quieren los corazones humanos para alimentar el sol. Pero dicen que no está bien que pues, cuando los mexicas se van a hacer guerra así bien lejos, vayan a tener prisioneros de lejos, no van a tardar días, semanas, meses en regresar a la Ciudad de México para sacrificarlos en el templo. Entonces por eso en el texto que te leí dice bien claro, que dice hay que hacer una especie como de mercados, donde podamos así agarrar gente para sacrificarla para nuestro Dios, y esos mercados son precisamente las guerras floridas. Entonces, lo que Tlacaele cree es una situación, en este caso con los pueblos de Tlaxcala y con los de Huejotzingo, esos ya aquí en Puebla, aquí ya cerca. Entonces ellos instauran algo que se llaman las guerras floridas, y en esas guerras no es para ganarse territorio, o sea que no es que ellos le quieren ganar a los tlaxcaltecas o viceversa, no los tlaxcaltecas a los mexicas. Lo que ellos quieren son víctimas, gente, para pues, sacarles el corazón y ofrendárselos a su Dios, porque ellos dicen que ahora ellos ya tienen una visión cósmica, o sea que ellos tienen una responsabilidad con el cosmos, que es pues alimentar al sol para que todos los días pueda recorrer su camino. Entonces, a todos los pueblos que conquistan los mexicas, acuérdate que llegan hasta lo que es Chiapas, Guatemala, hasta por allá, ¿no? O sea, se extendieron, dominaron aquí la Mixteca poblana, Oaxaca, toda esta región la dominaron los mexicas, ¿no? Pero entonces ellos, a todos los pueblos a donde llegaban les imponían tributo. Aquí seguramente nuestros antepasados entregaban el tributo, ¿no?, para que se lo llevaran a México Tenochtitlan. Pero hubo dos ciudades que le impusieron un tributo de sangre, o sea, Tlaxcala y Huejotzingo. Entonces cada año, en cierta época del año, se iban a llevar a cabo estas ferias, estas guerras, que era nada más para que se enfrentaran los guerreros mexicas, los nuevos capitanes, para que se entrenaran, para que obtuvieran víctimas, y pues saliera de ahí gente para sacrificarla, ¿no? Entonces, y bueno, esa es la situación que encuentran los españoles cuando llegan. Entonces, cuando los españoles llegan hay un gran descontento, todo el mundo está descontento con los mexicas, porque pues están agandallando a todos los pueblos de aquí, ¿no?, de la región, ¿no?, todos los pueblos que conquistaron. Y eso explica un tanto por qué los propios pueblos indígenas se fueron aliando con Hernán Cortés, porque les prometía liberarlos del yugo mexica. Entonces todos estaban subyugados a los mexicas. Llegan los españoles y les dicen, nosotros los vamos a liberar de ellos, ¿no? Y por eso se alían con él. Entonces cuando los españoles toman la Ciudad de México, pues ellos nada más son 400 españoles, y miles, ¿no?, 10,000, 20,000, pero varios miles
pues de indígenas náhuatl, las caltecas, empualtecas, ototzingas, pues ya todos se van aliando con Hernán Cortés. Entonces, cuando los españoles llegan aquí, esa es la situación política. Están los mexicas controlando todo lo que, para muchas partes de lo que hoy es México. Hay otra parte que es la de los purépechas, que se mantiene independiente de los mexicas. Están los pueblos mayas de la península, toda esa parte se mantiene independiente de los mexicas, pero pues mucho de lo que hoy es el territorio nacional lo conquistan los mexicas. Y bueno, entonces, pues espero se entienda, ¿no? Cómo están relacionados los textos que te leí de la historia mexica, cómo están relacionados con su arte también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a legitimar el poder mexica para hacer su imperio, para controlar todos los pueblos que hablan lenguas diferentes, ¿no? No solo náhuatl, los mexicas conquistaron pueblos que hablaban otras lenguas, pero ¿con qué derecho, no? Bueno, pues ellos dicen, pues con ¿no? Es religión, es su Dios el que les dé ese derecho. Entonces te das cuenta, por eso te decía que cuando el gobernante mexica se sentaba, o sea, si alguien se sentaba aquí sobre la tierra, sobre Tlaltecutli, lo que daba a entender es que era el Tlaltipatlaca, el señor y amo de la tierra, y él mandaba por gracia divina de su dios Huitzilopochtli, pero también de toda la cultura náhuatl que se estaban ellos adueñando, que estaban tomando los mexicas. Entonces, bueno, la idea de todo esto también es decir que parte de lo que hace la historia oficial es aztequizar la historia náhuatl. Entonces, por eso te decía que cuando los mexicas fundan su ciudad, ya hay pueblos nahuas viejísimos, ¿no? Que ya están allá sentados. Entonces, el mundo náhuatl viene desde Teotihuacán. Entonces, nosotros como descendientes de los nahuas, pues tenemos más de 2000 años de historia. Y los mexicas fueron uno, nada más uno, de esos pueblos nahuas. Antes de los mexicas ya había cultura náhuatl. Pasaron muchos pueblos, culturas, ¿no? Desaparecieron algunos. Vienen los mexicas, se enfrentan a los españoles, y lo que se viene pues son la conquista ya de todo lo que hoy es México, ¿no? Por parte de los españoles y sus aliados. Pero no con ellos termina la historia de los pueblos indígenas, para nada, ¿no? La historia de los pueblos nahuas continúa, pues porque hay pueblos nahuas hasta el día de hoy. Todavía seguimos existiendo los descendientes pues, de los antiguos pueblos nahuas. Pero bueno, nosotros aquí en la Mixteca Poblana pues no somos mexicas, ¿no? Nosotros somos nahuas de aquí de la Mixteca Poblana. Y podemos entender todo esto, la historia del pueblo náhuatl, o uno de los pueblos nahuas de los mexicas, pero pues desde nuestra propia historia. Aún dentro del cristianismo se ha usado el símbolo del águila para representar a Cristo y a la serpiente como el demonio. Entonces en el judeocristianismo pues saben que la serpiente es el símbolo del demonio, ¿no? Del mal, según la propia historia judía, ¿no? De Adán y Eva y la víbora que tienta a Eva para que desobedezca a Dios y todo eso. Entonces para el pensamiento judeo-cristiano la víbora es el mal, el demonio. Entonces en el pensamiento occidental el águila representa el bien, la serpiente representa el mal. Entonces ese símbolo del escudo nacional pues tiene sentido, pero pues para el pensamiento occidental. Pero pues para el pensamiento náhuatl no cabe, porque en el pensamiento náhuatl la serpiente es el símbolo de la tierra, pues es el animal que siempre se arrastra, ¿no? Entonces en muchas esculturas, en muchas obras de arte, aparece la serpiente, pero pues como símbolo terrestre, y no representa el mal, pues representa la superficie de la tierra donde crece todo, ¿no? La vida, las plantas, los animales, nosotros. Entonces por eso pues digo que es el símbolo actual del escudo nacional es una representación occidentalizada de un símbolo nuestro, náhuatl. Y por eso es que pues, yo en particular me atrevo a hablar de todo esto, pero desde la cultura náhuatl. Pues por eso digo, no es mi opinión personal, sino que ahí están los textos y aquí están las obras de arte. Entonces, bueno, eso que quede claro, los mexicas solo fueron uno de los pueblos nahuas que pues les tocó lo que les tocó. O sea, por un lado de ser un pueblo miserable, a ser pues como que el gobierno que llegó a gobernar todo esto, a hegemonizar casi todo lo que hoy es el territorio nacional,
pero también les tocó enfrentarse con los españoles, ¿no? Por todo el descontento que había en su contra de otros pueblos nahuas. Y pues mira lo que pasó: Hernán Cortés entró a su ciudad, la destruyeron por completo, la Ciudad de México, Tenochtitlan, y sobre sus ruinas levantaron un mundo nuevo, o sea, el de la Nueva España, el de los españoles, y los escombros, las piedras, pues las usaron para levantar esos nuevos edificios. Bueno, entonces con la conquista española pues se viene un proceso más complejo, que es la colonización de los pueblos indígenas de México, si hablamos ya en el contexto nacional. Entonces a partir de entonces se viene la imposición de una civilización, la de Europa, contra nosotros, en todos los ámbitos de la vida. En la religión todo esto es prohibido, es atacado, los templos son quemados, las bibliotecas, los libros, las esculturas son destruidas, son utilizadas como escombro. Todo ese mundo se lo derrumban los españoles y imponen también sus ideas, ¿no? Sus ideas políticas, religiosas, culturales, su arte, todo, ¿no? Entonces hay un proceso de colonización que empieza en 1521, cuando destruyen la ciudad de los mexicas, hasta el día de hoy, y ese proceso pues no ha terminado. Entonces, bueno, ya eso lo vamos viendo en otras clases, pero desde que los españoles derrotan a los mexicas hasta el presente, pues ha habido rebeliones indígenas. O sea, la resistencia indígena nunca terminó. Tan solo en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo dos grandes rebeliones indígenas. Una fue de nahuas, o sea, de gente que hablaba náhuatl, que es la de los zapatistas, la de Emiliano Zapata. Pues con Emiliano Zapata se levantaron muchos pueblos náhuatl, de Morelos, de la Ciudad de México, de aquí de Puebla, ¿no? Están los manifiestos zapatistas que se dirigen a los pueblos de Tlaxcala y están escritos en náhuatl. Entonces la rebelión zapatista, la de 1910 con Emiliano Zapata, es también la rebelión de los pueblos náhuatl, y fue grande, ¿no? Y la otra rebelión de la que te hablo, que pasó el siglo pasado, pues es la de los zapatistas mayos. Entonces ellos se levantan en armas contra el Estado mexicano, contra el mal gobierno, precisamente para decir: aquí estamos, nuestra historia no ha terminado. O sea, la colonización de los territorios, de los pueblos, la destrucción de nuestras culturas continúa hasta el día de hoy, y los zapatistas lo que hacen es, aquel 1 de enero del 94, es decir, ya basta, ¿no? Aquí estamos todavía, los descendientes de los antiguos mayas, pero pues ha habido rebeliones indígenas durante los últimos 500 años, ¿no? No han parado, pues porque la colonización ha continuado. Y bueno, después hay un momento en la historia que creo es bien importante, es febrero de 1996, cuando los zapatistas se levantan en armas contra el gobierno, se vienen los diálogos. Bueno, finalmente dialogan los zapatistas con el gobierno, y entonces ahí en un pueblo de allá del estado de Chiapas, que se llama San Andrés La Raiza, bueno, es el nombre oficial, para los zapatistas es San Andrés Acanchén de los Pobres. Ahí se llevan los diálogos entre el gobierno federal y los zapatistas, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero los zapatistas son tan generosos que invitan, como sus asesores, los invitan a participar con ellos, a todos los pueblos indígenas de México. Entonces finalmente quien dialoga con el gobierno mexicano para hacer estos acuerdos, pues no solo son los zapatistas, son también pueblos, pero de todo el territorio nacional, ¿no? Desde el norte a los yaquis, pasando por nosotros los nahuas. Entonces eso le da una legitimidad enorme a los acuerdos de San Andrés. Entonces, bueno, esos acuerdos de San Andrés se debieron haber llevado a nivel constitucional, pero bueno, no se hizo así. De hecho, en 2001 pues ocurrió la traición. En 2001 pues pasó la caravana zapatista, salió de Chiapas, llegó a la Ciudad de México, hablaron en el Congreso de la Unión, y pues a lo que llegaron ahí fue explicarle a los diputados y senadores por qué se debían de aprobar los acuerdos de San Andrés, pero el Estado mexicano prefirió traicionarlos. Entonces fue ahí en 2001 cuando se dio esa oportunidad histórica de esto que empezó hace 500 años, que llegan los españoles, al día de hoy arreglarlo, pero pues el Estado mexicano prefirió traicionar a los pueblos indígenas, y entonces es algo que sigue sin solucionarse. Entonces no se respetaron los acuerdos de San Andrés y no están en la Constitución. Bueno, pues esto es más o menos lo que significa el escudo nacional para nosotros los nahuas.
Oye, Filo, una pregunta. Dime. ¿Y qué significan las manchas rojas de la bandera que estaban hace un rato? Ah, pues estas, Ujú. pues significa que la guerra continúa. El Estado mexicano pretende que por estar aquí un símbolo indígena, nos quieren engañar que nosotros los pueblos indígenas estamos incluidos en su historia. Pero no es cierto, porque nosotros que somos raíz de la nación mexicana, no estamos en la historia. Si allí estuviéramos, pues se reconocerían los acuerdos de San Andrés. Pero pues no. Y como te digo, la guerra de exterminio que empezó hace 500 años hasta el día de hoy, pues continúa. Pues ves que ahorita con lo de la pandemia del coronavirus, ni así la guerra contra nosotros termina, porque desde marzo hasta el día de hoy, pues ha habido ataques de parte de, pues no sé, las fuerzas represivas del Estado mexicano hacia muchos pueblos indígenas que están en resistencia, defendiendo su tierra, sus recursos, en contra de los proyectos de muerte como el corredor transísmico, como el Tren Maya, y pues como todos esos proyectos que vienen desde el capital a destruir nuestros pueblos. Entonces ya pasaron 500 años, pero la guerra contra nosotros sigue, y sigue hasta el día de hoy. Y pues tan solo hace unos días supimos, ¿no?, del ataque que sufrieron los compañeros zapatistas el 22 de este mes, que les quemaron ahí unas bodegas que tienen de café, pero no solo, ¿no?, también en el ejido Tila y en otros lugares los compañeros. Entonces, pues, eso es lo que significa, ¿no?, que la guerra contra nosotros continúa hasta el día de hoy. Y, bueno, y en un día como hoy, que es 5 Atl, pues desde este lugar, desde esta Escuela Autónoma Emiliano Zapata, desde este caracol que canta el universo, en este municipio de Huitziltepec, en la Mixteca Poblana, pues saludamos a los compañeros, a las compañeras zapatistas. Y si por ahí nos llegan a ver, pues nada más que sepan que la semilla que dejaron hace algunos años aquí en esta tierra de Huitziltepec, la hemos cuidado, no la hemos dejado morir, la regamos todos los días con nuestro sudor, y pues aquí estamos al pendiente de lo que pasa y de lo que les pasa a ellos. Entonces, pues, y bueno, pues así la cosa en este país. A los que vienen atrás. Vamos adelante. Bueno, Filo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. La grita y necesita de todo el esfuerzo de los